Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signos nos das para hacer obras de esta manera? Jesús les respondió: destruyan este templo, en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que Jesús había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, recordemos que el templo de por sí es el lugar del encuentro de la comunidad. Encuentro de la comunidad. Luego, el templo va asumiendo también otro significado. Sobre todo estoy hablando de Éxodo capítulo 25. Venían de Yara y Moisés veía por hacer el templo. Pero el objetivo es a la gente desde el arca de la alianza, es decir, de los mandamientos. Mandamiento número 1, 2, 3, 4, 5. Joder, señal de Yara por anduta, pero entero este año de atita y no ve. Como entero este año de atita, diga tú y peñan de Yara por anduta de Gina sobre los mandamientos. Diga tú, ahí la han votado, Gina. No robarás de fulano, bate cobaína. No, señor, como nada. Mañana dejé el pelo ahí también. Y a Cuba han alañan de gente, llevan de escrachata ahí la gente allá. Mucho puede suceder eso. Bueno, pero esa era la finalidad del templo, donde el pueblo se reúne, pero justamente en asamblea, en comunidad, para escuchar, a ver cómo estamos actuando y cómo nos estamos ayudando como comunidad, como hermanos. Porque ya digo, ya cacuá en comunidad, o peago dice la iglesia. Ya esa persona, ya esa peana, ya mañana, ya esa cuana, más y gote, hamba esa baña de ya cacuata, oñón diepa. No tiene que haber egoísmo, no tiene que haber encerramiento, ¿verdad? Sino que tiene que haber una apertura para que todos podamos hacer ese camino de Dios. Bueno, y aquí entonces, ¿qué es lo que pasa, queridos amigos? El templo que poco a poco se va ritualizando. De lo del Éxodo ahora está pasando al rito. Va ella de Yapo y simplemente a ofrecer la sangre de los bueyes, la sangre de los corderitos, la sangre de las palomas, los animales, en holocausto ante el Señor. Que está muy bien también, no estamos diciendo que esté mal, hay que pedir perdón, todo lo que sea. Pero perdió la otra finalidad esencial y fundamental. Upebe coñande ñande atena, pero ñande atena anda eña baña la animal orugu oñeje ajina upebe lleva. Ahora será otra la sangre. Aupeare con la ñande yara la onajego ave, a hiposhina, porque ustedes han cambiado el significado de nuestro templo. Ustedes entonces aquí se reúnen, pero no para escucharse y para saber lo que dice la palabra de Dios. Eva Peñan de Yara. Y Seba de Cuende de Jinacuri, ¿desde dónde? Desde los mandamientos de Dios. Da pella por la lectura de la palabra de Dios, da pella por la pende homilía. Entonces, va la bella por. ¿Sabe dónde bebe a bella por el sacrificio? How pobre. Qué lindo, Señor, me ha perdonado todo. Y mala tu huevo, y mala todo ahí, ¿verdad? Porque las carnes que se repartían a los pobres, que está muy bien, todo eso. Pero el Señor dice no. Y por eso es que entra con látigos, homos en vago. Ahora el templo vuelve a recuperar su finalidad. Ya no es más
entonces la sangre de animal es lo que les va a redimir, sino que ahora es el mismo Jesucristo. Apeango la hueruaña de imaginar a través del Evangelio. Qué lindo, queridos amigos, si nosotros verdaderamente entendemos lo que significa, ¿verdad? El hecho de que Jesús limpia el templo. Operar con la de Yara u en síntesis u ñande contra vejina cuando nosotros simplemente nos vamos al templo como un rito, ritualismo. Entonces, nañame ve el sentido verdadero. Va el año de Yahana Petupaope. Añaden dos anguaisha peñan de Yarañe, Yaikua anguaisha pemba eva peñan de Yara e iñan de Ejina. Cómo tenemos que vivir en nuestra comunidad. Algunas veces alguna gente se va y pide simplemente ver angelito, mira al cielo, Shepinimba por tal o tal cosa. Y está preocupada a ver si en un momento de la misa, de la celebración, ay, Pinimba, que nos endui veñan de yañe, nos endui, hey, ponacho, a nivel de Japón, a nivel de mondad, sé tranquilo, mi cena es endui, mi cena se mopié. Ya continúa de la misma manera, ¿se dan cuenta? Jesús viene y cambia justamente toda una ritualidad. Aquí no venimos para ver fantasmas ni milagros, no sé, extraordinarios, sino que venimos para escuchar la palabra de Dios y después de haber entendido esa palabra de Dios le decimos, Señor, ahora quiero que me des la fuerza con tu cuerpo y con tu sangre. Operar con ella puedes pedirla común unión, ya comulga, porque estamos de acuerdo lo que hemos escuchado en la palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo. A operar entonces año y fila, jaja, a comulga. Estoy de acuerdo con los mandamientos. Estoy de acuerdo con el Señor. He escuchado. Y entonces ahora me pongo también aquí para la común unión. Y entonces esa es la fuerza que voy a recibir ahí, con el cuerpo y la sangre de Jesús. Se dan cuenta, queridos hermanos, que es tan importante, ¿verdad? Hacer un estudio serio, mirar lo que el Señor nos está queriendo decir a través de su teología, es decir, de esta teología, de todo lo que se nos presenta y del camino de nuestra salvación. Aupeye entonces ñande y catuave ñañe mombarete ve. Upeye y catuave ñande ñañe ponu yaguataya ya pobramente petapea o mombe ñande vaya caña de. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir sobre esto. Tenemos que reflexionar muchísimo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es tan rica, pero es mucho más rica recién cuando nosotros entendemos el significado, entendemos la teología del autor sagrado y más aún cuando queremos y comenzamos a ponerlo en práctica. Que así sea. Que así sea.